Hola, en este video vamos a aprender a cómo instalar Visual Studio en tu computador para poder utilizarlo con C Sharp, C++, Visual Basic y otros entornos de desarrollo que puedes utilizar totalmente completo. Pudieras utilizar Visual Studio Code para muchas cosas. Muchos lo utilizan por la sencillez. Pero ¿qué pasa? Con Visual Studio completo, el entorno total, tenemos todo a la mano y no tenemos que prácticamente casi instalar nada porque todo lo tenemos a la mano. Ahora vamos a ver el proceso de instalación. Pero antes, suscríbete y activa la campanita para que veas sobre esta instalación. El proceso de instalación que vamos a trabajar con Visual Studio es el siguiente. Nos dirigimos aquí y vamos a buscar descargar Visual Studio. Y buscamos la opción que nos aparezca, que sea de Microsoft, por supuesto, de la instalación. Aquí no aparecen las opciones de instalación. La que vamos a necesitar, la que dice Community o Comunidad, dependiendo del idioma que te aparezca. Estas son llamadas de pago para empresas y profesionales. Esta es para el estudiante y cosas personales o proyectos individuales. Podemos aquí decir para Mac y tenemos la opción que dice Visual Studio para Mac y se puede tratar de instalarla desde acá. Aquí tenemos varias opciones de instalación más distintas, también herramientas y todo eso que todavía por ahora no lo vamos a utilizar. Vamos a enfocarnos directamente en la descarga si eres de otro sistema operativo o distinto o si eres de Windows. Todas las opciones de descarga están aquí. Si eres de Windows, simplemente le das a descargar y sigue los pasos de instalación. Le damos al instalador después de haberlo descargado y aquí a ti te va a aparecer instalar. Pero a mí ya me aparece, porque ya yo lo tengo instalado realmente, el Community, y lo tengo actualizado. Pero ¿qué pasa? Esta ventana es importante porque sin importar nada, a ti te va a aparecer esta parte que vas a ver acá, que es lo mismo que va a aparecer a mí. En esta parte que te aparezca, tú no puedes seleccionar todo. Solamente selecciona, aunque tú lo puedes quitar y poner luego, pero solamente aquí selecciona lo que tú necesitas para trabajar. Principalmente, fíjate en mi caso, yo no tengo tantas cosas. ¿Por qué? Porque todo eso te ocupa espacio. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Principalmente la que dice desarrollador de escritorio.net, que es la que vamos principalmente a necesitar. Esa tú la tienes que instalar por defecto, por supuesto. Verifica que la tengas seleccionada. Las otras dos que yo tengo seleccionadas, si no, por ahora la puedes desinstalar. Como te digo, tú puedes acceder y modificar, porque yo lo tengo instalado y estoy aquí que le puedo modificar, que puedo quitar o agregar en esas opciones. Por ejemplo, en mi caso, ya yo tengo la parte de C Sharp y Visual Basic. Yo puedo, aquí en la de C++ no me aparece, la voy a dar a instalar. Incluso después de haber instalado esto aquí, me ayuda a instalar a lo que es la parte de Visual Studio Code para hacerlo más fácil, porque la instalación de Visual Studio Code de C++ activación es un poco complicada porque se necesita un compilador aparte. Pero no es nada, o sea, no es sumamente imposible, pero sí es un poco incómodo ciertos pasos. Bueno, después de haber tenido esto claro, en mi caso me parece que son 6 GB, a ti te va a aparecer dependiendo de la cantidad de cosas que tú tengas. Por eso te digo que no instale todo, porque solamente instala lo que tú vayas a necesitar. Incluso yo pudiera quitar algo de acá y mira cómo ya me saca menos gigas, porque eso yo no lo voy a utilizar por ahora. Esta la puedo dejar porque sí me interesa y voy a darle a modificar, ya son 4 GB. Vamos a darle. Aquí antes de dice instalar durante la descarga, o puedo darle descargar y luego instalar todo después que se descargue. Esa opción puede ser factible si tú quieres que se descargue primero y luego se instale todo, como tú prefieras. Yo voy a elegir la segunda opción en mi caso. Si tú tienes un internet un poquito lento también, te recomiendo, entiendo que la segunda opción sería tu fase. Le voy a dar a modificar entonces en este caso. Vamos a esperar a que se me instale lo que tengo que instalar en mi caso. Como puedes ver, ahí se está descargando y ya se está instalando después de la descarga. Vamos a esperar a que termine. Listo, ya como puedes ver lo tengo instalado, simplemente le debe iniciar y ahí hace el proceso de iniciación. También ya después de haberlo instalado, simplemente lo tengo que buscar entre mis programas, por supuesto, porque ahí aparece, no tengo que abrir esta ventana. Como dije anteriormente, a lo que se abre, yo puedo acceder al Visual Studio Installer, que es este, y ahí poder añadir nuevos paquetes o quitarlo, etcétera. Depende de lo que necesite. Listo, aquí ya lo tengo abierto.
Si no sé qué proyecto crear o no tengo ninguna plantilla, puedo crear, continuar sin código. Aquí ya me aparece la parte de novedades. Esta es la parte de iniciación que se puede cerrar. Aquí me aparecen algunas informaciones simplemente. Puedo cerrar esa pestaña si no me interesa ver nada. Simplemente me doy a nuevo. Aquí yo creo un proyecto y puedo elegir, por ejemplo, el proyecto y elegir los lenguajes. Entre los lenguajes, aquí yo puedo elegir, por ejemplo, mira que me aparece de nuevo, porque lo acabo de instalar, C++, tengo C#, JavaScript, Python, Visual Basic, etcétera. En el que me interese. Puedo crear, si es para un proyecto vacío de Windows de consola, puedo utilizar este. Si es una aplicación de consola, puedo utilizar este también. Aquí yo tengo, siguen apareciendo varias opciones, dependiendo del lenguaje que yo vaya a utilizar, por supuesto. Por ejemplo, si selecciono solo C, me aparecen los de C. Si necesito uno de C++, como dije, puedo seleccionar este. Puedo elegir plataformas específicas, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Pero aquí me lo dice, C++, Windows consola en este caso. En este caso, por supuesto, le voy a dar aquí a Project, voy a poner aquí el nombre de prueba, le voy a dar a crear y vamos a esperar a que termine la creación. Por ejemplo, en mi caso aquí creé un proyecto de C++, simplemente para abrir un proyecto, después de la creación del proyecto me aparece vacío, le doy clic derecho aquí, busco agregar y digo aquí nuevo elemento, y si me sale el nombre file C++, le voy a poner un nombre main C++ y le doy agregar. Y ahí se me está abriendo ya la parte de la consola donde yo puedo comenzar a escribir el código que necesite. Bueno, la consola no, sino la parte de para escribir el código, exacto. Y ahí yo puedo comenzar a programar y a diseñar. Como este video era sobre la instalación de Visual Studio principalmente, vamos a dejarlo hasta acá. No olvides suscribirte a mi canal, que eso me ayuda mucho.